Bien, el día de hoy, a través de esta presentación, se eh, abordarán los agentes físicos vinculados con los problemas de salud vigente, una presentación elaborada por la maestra Verónica Mendoza Arzate y presentada por su servidora Vianey Reyes. El objetivo de esto es que el alumno pueda reconocer las características y mecanismos de patogenicidad, principalmente en este punto de los agentes físicos. Así, para permitir reconocer cuáles son los que comúnmente afectan a las personas de acuerdo a las características de su entorno y de esta manera plantear acciones preventivas que minimicen el riesgo y favorezcan la integridad y física, tanto física como mental. En general, las interacciones que ha habido entre el ser humano y el medio ambiente se han transformado a lo largo de la historia. Se han diversificado y evidentemente se han empleado por las actividades de tipo laboral, personal, social y de incremento de las tecnologías de la información y de la comunicación y de otras tantas más. Entonces, toda esta actividad que ha cambiado con el tiempo ha generado un impacto al medio ambiente y este impacto se ha visto reflejado a corto plazo, a mediano se prevé y a largo plazo se prevé que la intensidad pues sea variable y por lo tanto las manifestaciones sean diferentes. Entonces, tales afecciones se vuelven complejas. En su evaluación, pues la dinámica mental de los ecosistemas va a variar según el ecosistema en cuestión. Entonces, todos estos daños en el medio ambiente afectan a las poblaciones humanas, ya sea in situ, es decir, en esos lugares, en un lugar en específico, o bien a través de la dinámica de los contaminantes en función del medio donde fueron liberados. Por ejemplo, la contaminación del aire, del agua y de los alimentos impactará evidentemente en la salud de la población. De esta manera, los responsables de alterar la calidad ambiental son los mismos que reciben los daños que causan estas alteraciones. Es decir, esa relación tan íntima que tiene el ser humano alterando todo esto, las cuales van a impactar de forma directa e indirecta a través de los efectos que se verán en la flora y la fauna. Entonces, en la medida en que aumenta el grado de desarrollo a través de la industrialización, de la misma vida que maneja la sociedad, es que va a incrementar el número de problemas que se originan por agentes físicos. Entonces, además de los efectos que los agentes físicos pueden tener sobre la salud humana, estos ocasionan impactos ecológicos graves sobre las especies sensibles a ellos. Esta situación indudablemente nos lleva a la necesidad de tomar conciencia y más aún de tomar conciencia de establecer estrategias que permitan limitar, evitar y en su momento restaurar el mayor grado posible. Entonces, ¿qué son los agentes físicos? Los agentes físicos van a ser todos aquellos factores ambientales que dependen de propiedades físicas de los cuerpos, de las propiedades físicas de los cuerpos. Entonces, los efectos de estos agentes físicos se van a deber al intercambio que hay de energía entre el propio individuo y el ambiente a una velocidad y potencial mayor a la que el organismo puede soportar. Entonces, cuando esta velocidad y este potencial se sobrepasa, es cuando se pueden generar efectos nocivos o una enfermedad, de acuerdo con la intensidad, la exposición y la concentración de los mismos, es decir, a un largo plazo. Entonces, a partir de su clasificación, estos pueden ocasionar daños mínimos o máximos y solo
cuando superan determinados valores o exposición, es que pueden perjudicar a la salud. Entonces, se pueden clasificar en agentes físicos naturales a través de la temperatura, la presión, la altura, el aire, meteoros y la calidad del suelo. Y agentes artificiales, mecánicos y energéticos. Los mecánicos pueden ser arma de fuego, arma blanca, obstructivos, ruido, vibraciones, y energéticos a través de electricidad, lumínica y o radiaciones. Bien, los agentes físicos son manifestaciones de la energía que pueden causar daños y afectar a la salud de las personas que se encuentran bajo esta exposición. Entonces, estas manifestaciones de la energía, a su vez, se pueden clasificar en energía mecánica, que va a ser, por ejemplo, el ruido y las vibraciones, la energía calorífica, a través del ambiente térmico, que va a depender de la temperatura, si es muy alta o si es muy baja, la humedad y la velocidad del aire. Y la electromagnética, a través de la luz y las radiaciones ultravioleta, de rayos X, entre otros más. Dentro de los agentes físicos más frecuentes está el ruido, el cual se puede definir como toda variación. Para empezar, tenemos que definir al sonido como toda una variación de presión que es capaz de ser percibida por nuestro órgano de audición. Pero se entiende como ruido ya la perturbación sonora compuesta por un conjunto de sonidos de amplitud, frecuencia y fases variables, cuya mezcla suele provocar una sensación sonora desagradable del oído. Entonces, la exposición a altos niveles de ruido de forma prolongada va a causar deterioro o incluso la pérdida de audición. Sin embargo, también puede afectar al sistema circulatorio, a órganos digestivos, al sistema respiratorio y provocar incluso alteraciones del sueño, cansancio, estrés, entre otros. Todos estos trastornos van a disminuir la capacidad de alerta del individuo y, en consecuencia, generar que pudiese tener algún accidente. En otros casos, el ruido también puede afectar a la conducta, puede producir sordera temporal y ser perjudicial para las personas que lo sufren, ya que evidentemente va a alterar la capacidad de comunicación. El ruido es considerado por los habitantes de las grandes ciudades un factor medioambiental muy importante que interviene en su calidad de vida. Y la principal causa de contaminación es la propia actividad humana, tales como el crecimiento de la población y de las ciudades, donde evidentemente se concentran más. El ruido que se genera por el tráfico de los autos, camiones, de los aviones, la construcción de edificios, obras públicas, utilización de energía, máquinas pesadas que emiten ruidos, la actividad industrial, entre otras. Entonces, la pérdida de audición producida por el ruido constituyen de los efectos más conocidos de este sobre la salud humana. Bien. Los efectos de ruido dependen de los siguientes factores. Primero, de la intensidad, es decir, de la fuerza de la vibración o fuente del ruido y de las alteraciones que se producen en el aire, siendo la unidad de medida el decibelio. A través de esta unidad de medida es que se va a poder evaluar la intensidad del dolor. La frecuencia, es decir, el tono de los sonidos, pudiendo ser grave o agudo, según se trata de baja o alta frecuencia de esta manera. Y de su molestia dependiendo de la sensibilidad de cada una de las personas. Esto con base a su estructura auditiva. Los efectos de ruido para la salud se pueden clasificar en efectos auditivos que van a tener una relación directa con la exposición al ruido, cuya consecuencia principal va a ser
la pérdida de audición y los efectos no auditivos, donde las alteraciones tanto fisiológicas como psicológicas producidas por el ruido simplemente van a ser por un agente meramente estresante. Los efectos auditivos, por ejemplo, está la pérdida temporal de la audición, cansancio físico, irritación, cefalea, náuseas, mareo, alteraciones de la presión arterial, tensión muscular, sordera, pérdida permanente de la audición. Ya no hay un retroceso ahí. Un trauma acústico que como tal ya va a generar daños de los mecanismos auditivos dentro del oído interno, explosiones que puede llegar a generar tipos de acúfenos o tinnitus, que son como sonidos que se originan dentro del oído en especie de zumbido, hipoacusia por ruido, intensidad y tiempo de exposición y sordera profesional, ¿no? Cuando se está expuesto de manera continua. Y los efectos no auditivos pueden ser la dificultad para la comunicación verbal, la dificultad para concentrarse, la disminución en el rendimiento, el aumento de los accidentes en el trabajo, por lo que hablábamos hace rato de la distracción, los efectos fisiológicos no auditivos, el aumento en la tensión arterial y trastornos del sueño. Los efectos fisiológicos y psicológicos pueden ser los siguientes. Producción de hormonas que afectan al sistema cardiovascular, que pueden incrementar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión sanguínea. Deceso de la circulación sanguínea, dérmica y de la temperatura corporal, deceso en la resistencia eléctrica de la piel, que como tal será esta respuesta electrodérmica que puede generar ese cambio del calor y la electricidad que transmiten los nervios y el sudor a través de la propia piel. Disminución del peristaltismo, incremento del metabolismo general, incremento puntual de la glucemia, alteración de la frecuencia cardíaca e incremento agudo del tono muscular. Irritabilidad, porque dentro de los efectos psicológicos ya podemos encontrar que cuando el ruido está por encima de los 80 decibeles, pues puede conducir a las personas a un comportamiento agresivo porque los pone en un estado irritable. Pues, esto puede generar tensión, resignación, ansiedad, nerviosismo, cansancio, incapacidad para concentrarse y evidentemente los trastornos del sueño. Entonces, los factores que lo producen, el tiempo de exposición. Cuanto mayor es este tiempo, más grave va a ser el riesgo que se tenga. El tiempo de ruido puede ser continuo, intermitente, ocasional o traumático. Por ejemplo, por las actividades laborales, en donde a lo mejor se tenga un tiempo continuo, pero puede ser intermitente u ocasional. La distancia a la que estemos de la fuente emisora, cuanto menor es, mayor es el riesgo. La sensibilidad individual, esto varía según con la edad y la resistencia física de las personas y evidentemente de la estructura o de los mecanismos auditivos de cada persona. El daño auditivo, que va a ser un daño previo que se tenga a lo mejor con un proceso infeccioso y que haya generado infección. Y bien, inflamación. Y bueno, en este sentido, por ejemplo, aquí vemos esta imagen donde los decibelios va de los 20 a los más de 140, donde nadie se supone que sentiría molestias. Ya vimos que esto puede variar evidentemente de una persona a otra. En espacios abiertos, comunes, dentro del área de la oficina, entre unos 20 y 50 decibeles.
Aquí el 10% de la población ya empieza a manifestar problemas, más bien molestias, a partir de la exposición al ruido de 50 decibeles para arriba, por ejemplo, el ruido de una lavadora, de una aspiradora, donde ya se excede el límite superior de la tolerancia. Y entonces ya de pronto nos encontramos con el ruido de grandes empresas, del tránsito, del tráfico, de los aviones, de trenes, de explosiones, donde ya puede originarse como tal una lesión del oído. Entonces, como el ruido eh, puede causar un daño auditivo permanente, entonces puede generar alguna alteración dentro de las células pilosas, que aquí vemos claramente cómo estas se encuentran en su estado natural, sano, y cómo es que se ven alteradas una vez que se tiene esta exposición a decibeles por arriba de los que el ser humano por sí solo puede aguantar. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, puede haber una dificultad para oír, donde se va a distorsionar lo que dicen las otras personas, donde solo quizá escuche algunas letras de la misma oración que la otra persona le está indicando. Entonces, como vimos, cuando hay una exposición a ruidos con una intensidad muy alta y que quizás sea continua, pueden destruir de manera irreversible las células sensoriales, provocando sordera y afección en acúfenos. Esta imagen de aquí nos muestra una escala de los daños que se pueden originar por un sonido intenso. Entonces aquí vemos la intensidad del sonido en decibeles, ¿no? Aquí decíamos que el máximo de 140, donde partimos de cero como el umbral de la percepción. Entonces, por ejemplo, en estudios de grabación, 10 decibeles, todo perfecto, 20, 40, 30, donde espacios como bibliotecas, que se trata de mantener el menor ruido, el ruido de la lavadora, de la aspiradora, del patio de recreo, donde pues ya el grito, juegos entre los propios alumnos, pues también hace que ya haya un poquito más de exposición, aumento de los decibeles. Perforadoras, sierra de cadena, el martillo neumático, ya están entre los 90 y los 110 decibeles. El disparo de un fusil, el despegue de un avión, la explosión, pues ya nos pone en decibeles donde el peligro ya puede ser nocivo. Y bueno, con base a esta semaforización que se está haciendo de cara a la intensidad de sonidos en decibelios, en la parte inferior vemos que todo aquello que está en verde corresponde a no existir riesgo hasta ese momento. Lo amarillo ya pone al oído en un límite de nocividad. Bueno, el oído y su estructura, por supuesto. Y el peligro, aquí ya nos pone sobre sonidos nocivos y finalmente sonidos excepcionales que pueden generar daños irreversibles, ¿no? Por ejemplo, la palabra susurrada, hablada, gritada va de los 30 hasta los 80 decibeles, ¿no? Si alguien está gritando, que evidentemente lo vamos a encontrar en el patio de recreo, como poníamos de ejemplo, dentro de las aulas de clase, que ya puede llegar hasta el límite, la circulación de los automóviles, el claxon, el ruido de los neumáticos, que ya incluso lo eleva un poco más hasta los 90, los aparatos personales de música, audífonos y demás que de pronto se llegan a escuchar a alto volumen sin considerar esta cuestión del daño que están haciendo directamente a los oídos, el ruido que se genera en espacios cerrados como discotecas, en conciertos y
el sonido que es ocasional de ciertas sirenas o alarmas que superan los 90 a 120 decibeles. Bien, entonces, de los 80 a los 85 decibeles, la célula no sufre y la capacidad auditiva no se ve afectada. Sin embargo, a partir de ahí, que ya veíamos que puede ya existir ya son sonidos nocivos, son los cilios los que, no son los que son destruidos gradualmente hasta su total desaparición. Ya por encima de ese nivel, la célula muere y nuestra capacidad auditiva se altera definitivamente. Entonces, es cuando se puede aparecer la sordera, que puede ser completa, si todas las células sensoriales estuvieron expuestas. Al nacimiento tenemos un capital muy limitado de células sensoriales, menos de 15,000, y una vez que hayan sido destruidas, desafortunadamente no tienen la capacidad de regenerarse. Bien, entonces aquí mostramos otro ejemplo de la salud y los niveles de ruido, que va desde el silencio, pisadas, cómo este va aumentando hasta que ya se convierta por arriba de los 120, 140 decibeles, como la explosión de un artefacto a un ambiente ya insoportable. La OMS recomienda que el aire libre, el límite sea aproximadamente a los 55 decibeles, aproximadamente. Tipos de ruido puede ser el continuo estable, el fluctuante y el impactante. El estable se refiere cuando su nivel de presión sonora permanece con fluctuaciones significativamente durante el periodo de observación. Es decir, los niveles determinados, según la respuesta lenta del sonómero, varían de no más de 5 decibeles en 8 horas laboradas. El fluctuante es donde ya va a haber variaciones en los niveles de la presión sonora y este va a ser mayor a 5 decibeles durante un periodo de 1 minuto en el fluctuante. Y en el de impulso o impactante habrá elevaciones bruscas del nivel de presión sonora que serán de corta duración y que se van a producir en intervalos regulares, con poco tiempo entre pico y pico, igual o superior a 1 segundo. Aquí el ruido se considera como continuo. Y bueno, el ruido laboral es para quien está expuesto a altos niveles de ruido de acuerdo a la actividad, por ejemplo, quienes están en construcciones, que utilizan taladros. El ruido ambiental que vemos usualmente en el tráfico, en la industria, en comercios, en mercados grandes, el entorno comunitario en sí, el ruido del tráfico que está producido por los vehículos en circulación y por los diversos ruidos provocados de los propios motores de transmisión, neumáticos, entre otros, y el claxon. Y el ruido comunitario. Y este es un nivel de ruido que no puede asociarse a ninguna fuente en particular. Puede relacionarse con la densidad de población y sus características socioeconómicas. Entonces, realmente sí tendría que ser en función de la densidad y de las características socioeconómicas y de flujo que haya dentro de esa misma comunidad y de su concentración, evidentemente. Entonces, los grados de pérdida de audición va por grado de hipoacusia, audición normal, como el umbral de audición de 0 a 25 decibeles, donde no habrá ningún déficit auditivo. La pérdida leve, moderada, marcada, severa, profunda, que ya vimos que puede exceder hasta los 90 decibeles, donde el déficit auditivo es que quizá pueda oír sonidos muy fuertes, pero no va a poder utilizar los sonidos como medio de comunicación.
Medidas de control y prevención del ruido. La Organización Panamericana de la Salud recomienda que uno, se disminuya el volumen y el tiempo de exposición a los ruidos, ¿no? Por ejemplo, el uso constante de audífonos y auriculares a altos volúmenes. Dentro del auto, evitar utilizar la bocina del auto innecesariamente, mantener buenas condiciones el sistema de escape del auto para que no genere ruido el mismo, evitar asistir a eventos con mucho ruido como bares, discotecas, conciertos, utilizar protectores auditivos adecuados cuando sabemos que vamos a tener una exposición continua, prolongada o fuerte al ruido, y evidentemente no exponerse al ruido fuerte ni escuchar música a todo volumen. Existen algunos protectores auditivos que regularmente son utilizados en la industria y que estos pues a su vez están regulados por la norma 011, que nos habla sobre las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido. Entonces, permiten que utilicemos este tipo de protectores como orejeras, tapones, casco antirruido, protector dependiente del ruido y tapones con banda. Aunque bueno, los tapones también podrían ser recomendables usarlos cuando sabemos que vamos a espacios que no necesariamente son dentro del área laboral, pero donde quizá el ruido sea extremo. Bien, entonces otro agente físico al que nos encontramos es con la temperatura, la cual es la propiedad de los sistemas que determina si están en equilibrio térmico. La sensación de calor o frío al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la capacidad de la sustancia para conducir el calor y de otros factores. Entonces, el concepto de temperatura se deriva de la idea de medir el grado de caliente o frío relativo y de la observación de que las variaciones de calor sobre un cuerpo pues producen una variación en su temperatura, mientras no se produzca la fusión o la ebullición. Cuando se aporta calor a una sustancia, esta tiende a elevar su temperatura. Aunque temperatura y calor estén relacionados, hay características que los diferencian. La temperatura, por una parte, es una propiedad de un cuerpo, mientras que el calor es un flujo de energía producido por las diferencias de la temperatura. Las altas temperaturas plantean un riesgo bastante importante. Durante las olas de calor aumenta la mortalidad y morbilidad y se requiere del uso de los servicios de salud. Con todo hay que destacar que la magnitud del impacto de calor en la salud no depende solo de la intensidad y la duración de estos fenómenos climáticos, ni del nivel de aclimatación alcanzado por los individuos. Esto también tiene que ver con la vulnerabilidad social, del contexto y de las determinantes sociales de cada una de esas comunidades. Los episodios de calor inusuales pueden presentarse con distintas intensidades, leve, cuando existe una temperatura inusual para la que se recomiendan tomar ciertas precauciones que vamos a ver más adelante, severa, donde ya aumenta el riesgo, especialmente para personas con características vulnerables y que pueden estar expuestas, y la extrema, donde ya hay un riesgo de impacto incluso hasta con personas sanas y aclimatadas, y esto también de acuerdo a las infraestructuras, que no se cuente con ventilación adecuada, por ejemplo.
Entonces, las enfermedades por calor aparecen cuando, a pesar de la activación de los mecanismos que tiene por sí solo el organismo de termorregulación, la temperatura corporal se aumenta por encima de los niveles saludables y que puede resistir. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, el cuerpo se va volviendo menos eficaz de realizar esas funciones normales que lleva a cabo. Entonces, el exceso de calor afecta a la salud, manifestándose a través de erupciones cutáneas, edemas, calambres, agotamiento, pérdida de la conciencia y generando un golpe de calor, teniendo así efectos en la conducta, causantes de accidentes o incidentes, una deshidratación grave, afectaciones que puede estar también agravado por afecciones previas, por ejemplo, afecciones de tipo respiratorio, cardíacas, renales, psiquiátricas o trastornos a largo plazo. Entonces, los factores para que se genere este estrés térmico ambientales, pues puede ser a través de la temperatura del aire, del flujo del aire, de la humedad y del calor radiante. Y por parte del huésped, qué tipo de prendas está utilizando, qué edad tiene, el sexo, la etnia, la hidratación que esté llevando y la constitución corporal y la condición clínica que tenga cada una de esas personas que estén expuestas a alguno de estos factores ambientales, ya sea por su actividad ordinaria dentro de su trabajo, que evidentemente va a determinar la cantidad y el tipo de actividad que se tendrá de exposición al estrés térmico. Entonces, la fuente interna, aquí el cuerpo genera calor por sí mismo de acuerdo con la actividad generada y esta puede ser liviana, moderada o pesada. La carga laboral cuando es liviana es cuando la persona puede estar sentada sin ninguna actividad extrema o esté a lo mejor caminando despacio, sin ningún estrés. Y esto regularmente, por ejemplo, trabajos de oficina, donde estás sentado, parado, caminas un poco, cuando vas conduciendo tu automóvil, o si estás haciendo, en este caso, trabajo en línea. Cuando la carga laboral llega a ser moderada, pues bueno, la persona ya tiende a caminar más rápido, el movimiento que hace entre manos y piernas es mayor, aún estando sentado, o bien tiene que estar de pie y moviéndose, desplazándose de un lado a otro, o levantando y empujando algunos objetos. Y esto lo realiza cuando está conduciendo, por ejemplo, alguna maquinaria pesada, trabajo en logística, en bodegas, empresas, donde tienen que cargar y descargar mercancía, o incluso dentro de las actividades que se hacen en casa. Y ya la pesada es cuando se realizan trabajos en construcción, donde va a haber incluso exposición a, eh, a exteriores, con contacto directo con rayos UV, cuando ya se levantan objetos pesados, se empuja, se tira, a veces sin el apoyo de maquinaria, o bien que tenga que estar subiendo escaleras con objetos o cosas pesadas. Y este tipo de actividad, por ejemplo, cuando están haciendo excavaciones, cuando realizan actividades de carpintería, por ejemplo. Y como fuente externa, hasta ya vimos la fuente interna, pero esta fuente externa se puede ver combinada con interna con la externa. Aquí el calor ambiental depende de la temperatura del aire circundante, la cantidad de movimiento y de cualquier tipo de calor radiante, calefactores, calderas, incendios, incluso hasta la propia radiación solar. Entonces, el mantenimiento de la temperatura corporal
se va a lograr mediante un balance entre la producción y la pérdida de calor. Entonces, el 90% de la pérdida de calor se logra por la piel y el 10% por los pulmones. Entonces, ¿qué efectos tiene el calor? Pues dentro de los más frecuentes está el estrés térmico, que puede ser por calor o por frío. Y a este estrés térmico se le conoce así porque genera un grado de malestar que produce en el cuerpo humano desajustes de su temperatura, ya sea por la acumulación o por la pérdida excesiva de calor. Entonces, la principal causa del estrés térmico es la existencia de ambientes de trabajo desfavorables. El cuerpo humano no mantiene su temperatura interior necesaria, que debe oscilar entre los 37, 36, 37 grados centígrados, puesto que el organismo dentro de este estrés térmico es incapaz de equilibrar las pérdidas de ganancia de calor resultado de la temperatura ambiental. Entonces se produce por calor cuando el ambiente es caluroso y se realizan actividades extremas, haciendo que aumente la temperatura del cuerpo. Cuando en situaciones normales los mecanismos con los que contamos se ponen en marcha para reducir esta elevación de calor. Sin embargo, en situaciones extremas ya los daños fisiológicos que se encargan de regular la temperatura son incapaces de compensarlas. Y es cuando entonces ya se produce el denominado estrés térmico por calor. Y una de las consecuencias para ellos son sufrir temido golpe de calor. Por frío nos referimos cuando se produce como consecuencia de una exposición laboral a ambiente de trabajos fríos. Esto puede originar síntomas desde leves, donde hay una incomodidad por estar expuestos a ese calor, ¿no? Y de pronto tienes ese titiriteo o necesidad constante de ir al baño, hasta problemas más graves que podrían conducir a la hipotermia fisiológica. Esta a su vez se puede clasificar en estrés por enfriamiento general y o por enfriamiento local. Dentro de este mismo hay diferentes tipos, que puede ser las extremidades por convección, que es causado por el efecto del viento, por conducción, que es por contacto con superficies frías, y del tracto respiratorio. Entonces, la sensación térmica y dolor aumenta la sensación de frío, aumenta el disconfort y aumenta el dolor. La capacidad de trabajo pues, disminuye, así como disminuye la capacidad física, cognitiva, psicomotriz. Aumentan los efectos a nivel respiratorio, cardiovascular. Puede haber aumento de las lesiones por frío. Y bueno, existen distintas variables que contribuyen al estrés térmico. Para prevenirlo, es importante primero identificar toda fuente de calor y comprender el proceso por el cual el cuerpo lo puede eliminar. Los problemas de salud derivados por el estrés térmico los podemos prevenir de la siguiente manera. Proteger extremidades. De esta manera podríamos evitar el enfriamiento localizado, seleccionar una adecuada vestimenta que va a permitir, por un lado, la evaporación del sudor, evitando que el organismo, que la persona pueda enfriarse, la importancia de ingerir líquidos calientes y realizar reconocimientos médicos previos y sustituir la ropa húmeda que evite la congelación del agua y la consiguiente pérdida de energía calorífica. Bien, ¿qué es el golpe de calor? El golpe de calor directamente es el incremento de la temperatura corporal a más de 40 grados centígrados. Y aquí ya el organismo ya no puede activar esos mecanismos de defensa para mantenerla por debajo de los 37 grados centígrados, debido al nivel tan alto de insolación o de deshidratación al que llegó el organismo.
Entonces aquí esta falta de termorregulación hace que el organismo pierda la capacidad para regular su propia temperatura y por lo tanto requiere sí o sí de una atención médica. Las manifestaciones clínicas que se ven es una fiebre mayor a 39 grados centígrados. Como ya mencionamos, esa incapacidad del propio organismo de generar la termorregulación. La persona va desde una sudoración excesiva hasta el punto de ya no haber sudor. Se verá percibido el enrojecimiento, se verá tal cual el enrojecimiento y sequedad en la piel. Taquicardia, aumentan los latidos del corazón, mareo, cefalea, flacidez muscular, confusión, estupor y coma. Entonces, unos puntos claves que debemos identificar es que la piel que se sienta muy caliente, seca y no sudorosa, nos está hablando claramente de que el organismo ya no tiene esta capacidad de termorregulación y por lo tanto estaríamos hablando de probablemente de un golpe de calor. La persona ya tiene confusión o pérdida del conocimiento, vómito y dificultad para respirar. Entonces, dentro de las medidas preventivas es evitar exponerse al sol en un horario específico de 10 a 18 horas, que hay mayor concentración de los rayos ultravioleta. En medida de lo posible, estar bajo la sombra. No esperar a tener sed y estarnos hidratando continuamente. Comer alimentos bien cocidos. Evitar el alcohol y bebidas azucaradas que puedan generar dentro del organismo una alteración en el metabolismo y por lo tanto la deshidratación. Utilizar ropa adecuada, de colores claros, de material no sintético. Evitar la exposición al trabajo físico intenso y prolongado. Evitar el ejercicio durante las horas que ya mencionamos que hay mayor exposición al sol, utilizar gorra o algún objeto que limite o genere una sombra. En momentos así, evitar el uso de estufas u hornos, baños, duchas frecuentes, evitar dejar personas o mascotas dentro del automóvil con las ventanas arriba, incluso con la el propio aire acondicionado y evidentemente evitar automedicarse. Existen diferentes tipos de temperatura y para ello se miden con diferentes herramientas, como son la temperatura ambiente, que esta se puede registrar en los espacios en que se desenvuelven las personas. Y para su medición se utiliza un termómetro ambiental que emplea valores ya sea en Celsius o Fahrenheit. Y la temperatura corporal, que se va a considerar dentro de un valor normal cuando está en 36 grados centígrados. Y si esta ya llega a superar los 37 grados centígrados o lo que es igual a 98 grados Fahrenheit, se considera que es cuando el individuo ya padece fiebre. Otros tipos de medición de temperatura permiten calcular la sensación térmica. Por ejemplo, la temperatura seca, que es la temperatura ambiente sin tener en cuenta la radiación calorífica del ambiente y la humedad. Y esta se mide con un termómetro de bulbo pintado de color blanco brillante para no absorber la radiación. La segunda es la temperatura radiante. Es la temperatura de las superficies y paredes de un entorno cerrado y se va a medir a través de un termómetro de bulbo. Y la temperatura húmeda, que es la temperatura que mide un termómetro ubicado en la sombra, con su bulbo envuelto con algodón húmedo y ubicado bajo una corriente de aire. A través de este sistema, el agua de algodón se evapora y se absorbe el calor, lo que genera una disminución de la temperatura que capta el termómetro respecto a la temperatura del ambiente. Esto da como resultado una medida de la humedad del aire que se utiliza para medir la sensación térmica. Ahora, todo lo contrario al golpe de calor. ¿Qué pasa cuando hay frío sobre el cuerpo humano?
El organismo puede y va a tener muchísimas respuestas ante esto. Sin embargo, cada ser humano, de acuerdo a su estado de salud, su edad, si se ejercita o no, y específicamente el lugar donde se encuentra en ese momento, hará que el efecto o sea muy intenso o pueda regular. Sin embargo, los problemas que resultan del frío no tienen un efecto inmediato, como lo vimos con el golpe de calor. Los principales síntomas en este sentido aparecen a los pocos días de que se expuso a estas bajas temperaturas. Dentro de los síntomas principales está el dolor y la inflamación en articulaciones, que bueno, además de esto, el frío nos va a llevar a consumir mucha energía para mantener así el calor corporal como un mecanismo de defensa. Debido a esto y a la reducción de los niveles de serotonina, que es este neurotransmisor que nos ayuda a regular el apetito y la temperatura corporal, el organismo comienza a demandar un mayor consumo de carbohidratos. Entonces aquí vemos claramente una reacción en cadena. Aquí, ¿qué pasa? En el caso de hipotermia, el organismo comienza a priorizar la protección de cada uno de sus órganos. Entonces, a 37 grados centígrados, la temperatura se encuentra dentro de su media. Ya una hipotermia ligera, estamos hablando de 35 a 34 grados centígrados, donde el organismo va a presentar escalofríos, va a aumentar la presión arterial alta, perdón, va a aumentar la presión arterial moderada. Cuando hablamos de una hipotermia moderada, estamos hablando que la persona ya puede presentar apnesia, congelación, arritmia cardíaca, incluso llegar al coma. Y ya por debajo de los 28 grados centígrados, que ya como tal sería una hipotermia severa, la persona puede ya presentar apnea, rigidez muscular y muerte. ¿Qué pasa? El corazón, hay una presencia de taquicardia, hay subida del ritmo cardíaco y de la presión arterial. Dos, como mecanismo de defensa sobrepasados por esta arritmia, el corazón empieza a generar un ritmo más lento. Tres, se viene una fibrilación ventricular, donde hay temblores incontrolados hasta el paro cardíaco. Hay una disminución del flujo sanguíneo por efecto de la vasoconstricción, donde los vasitos sanguíneos se van a contraer para que esto logre que haya una menor pérdida de calor. Y aquí lo que va a pasar con la vasoconstricción es que la sangre se va a redistribuir por los órganos vitales. Por eso decíamos que el organismo va a priorizar esta protección. En este sentido, los músculos, a través de los escalofríos, que son como un mecanismo de defensa, van a permitir el aumento de consumo de oxígeno y de la acidez de la sangre. Otros órganos afectados en todo este complejo pueden ser los pulmones, el estómago y los riñones. Entonces, los efectos del frío, hipotermia. Hipotermia se puede conceptualizar como el deceso involuntario de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. Entonces, con la llegada de temporadas como el invierno, los casos por hipotermia aumentan y pueden sí o sí generar daños pues severos. ¿Cuáles son sus causas de la hipotermia? Tener una exposición al clima frío extremo, contacto corporal con agua fría o congeladores,
uso de ropa húmeda en temporada invernal y una deficiencia en ingesta de alimentos y líquidos. ¿Cómo se puede prevenir? Con el uso de mantas térmicas, ropa seca, bolsas de agua caliente, uso de calentadores, ya que los síntomas que nos puede originar la hipotermia son desde la confusión, la piel se va a tornar pálida y fría, ya vimos que va a haber una frecuencia cardíaca y respiratoria baja, puede generar somnolencia, debilidad y pérdida de la coordinación y un temblor incontrolable por los escalofríos, que ya veíamos que era como ese tipo de mecanismo de defensa. La hipotermia generalizada genera signos y síntomas de los 35 a los 37 grados centígrados, piel pálida y fría, alerta y con tiriteo, los escalofríos, pobre coordinación muscular, respiración rápida, pulso rápido. Por ejemplo, de los 32 a los 35 grados centígrados ya puede generar piel pálida, edema central de la cara, posible color rosado en las mejillas. La persona ya puede iniciar con confusión. Ya hay rigidez muscular, aquí ya no hay tiriteo. El pulso ya se vuelve más lento, llegando así de los 30 a los 32 grados centígrados a que las pupilas se dilaten, haya reflejos disminuidos, estupor o coma, rigidez muscular, la respiración se vuelve más lenta, hay hipotensión y evidentemente pulso lento. De los 28 grados a los 30, las pupilas están fijas y dilatadas, la persona puede estar en coma, con flacidez muscular, respiración lenta, pulso lento, o incluso puede ser rápido como un mecanismo de defensa. Y esto puede llevar al paro cardíaco. Menor a los 28 grados centígrados, se podrá observar cianosis en el paciente, que es esa coloración azulada de la piel, o más bien de la membrana mucosa, que generalmente se debe a que ya no hay una buena irrigación de oxígeno en la sangre. Pupilas fijas y dilatadas, ya no hay respuesta. Apenas si se llegan a percibir los signos vitales. El pulso es irregular y aquí sí o sí puede conducir a un paro cardíaco. Bien, ahora vibraciones. La exposición a vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo el movimiento oscilante de una estructura, ya sea el suelo, una empuñadura o un asiento. Dependiendo de la frecuencia y de su intensidad de este movimiento oscilatorio, esta vibración puede causar sensaciones diversas, desde un simple disconfort hasta alteraciones graves en la salud. Entonces, el concepto de vibración es aquel movimiento oscilante de un sistema mecánico elástico respecto a una posición de referencia inicial. Por lo tanto, es el movimiento oscilatorio de los cuerpos. Todos los cuerpos con masa y elasticidad son capaces de vibrar. Es por eso que ciertas máquinas, estructuras y hasta el cuerpo humano van a experimentar cierto grado de vibración. Entonces, la vibración consiste en un movimiento alternativo de vaivén de las partículas de un cuerpo de un lado a otro, de una posición inicial de equilibrio. Como consecuencia, hay una transferencia de energía mecánica al cuerpo humano que va a actuar como receptor de la misma. La fuente de las vibraciones, primero se pueden originar en la oscilación de equipos destinados a transporte, perforación, abrasión y sedimento.
Los movimientos rotatorios o alternativos pueden ser por motores de combustión interna como montacargas, tractocamiones, superficies de rodadura de vehículos, trenes, vibración de estructuras, herramientas manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, por ejemplo, perforadoras, patines eléctricos, entre otros. Como mencionamos hace ratito, las alteraciones que pueden generar son mínimas o incluso ya generar alguna lesión a algunos órganos del cuerpo. Entonces, las características de las vibraciones es que estas se producen en trabajos con herramientas portátiles o máquinas fijas para machacar. Dentro de los efectos más significativos están desde el riesgo vascular, osteomuscular y neurológico y la asociación con la exposición al ruido, que también se puede conjugar, ¿no? Entonces aquí ya están presentes dos riesgos, tanto el ruido como la propia vibración. Las vibraciones se clasifican con base a sus efectos y estas podrían ser de muy baja frecuencia, a menos 2 Hz, que sería dentro de sus afectaciones principales mareo y náuseas, de baja frecuencia de 2 a 40 Hz, ya con afecciones osteoarticulares, y de alta frecuencia que va de los 40 a los 1000 Hz, generando así ya daños angioneuróticos, es decir, generando un tipo de edema subcutáneo o a través de la mucosa que puede llevar a la inflamación y al dolor abdominal. Los riesgos físicos, los efectos pueden generar lumbalgias, hernias discales, lesiones raquídeas, todo esto a nivel de la columna, afectaciones del sistema digestivo y órganos reproductivos femeninos, cefalea y el síndrome de Raynaud, que como tal este síndrome se refiere a esa afección que se caracteriza por una sensación de entumecimiento, tipo parestesia, y frío en algunas áreas del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí las arterias más pequeñitas que logran suministrar sangre a la piel llegan a presentar vasoconstricción, por ejemplo. La pérdida de sensibilidad, síndrome del túnel carpiano, que va a ser el entumecimiento y hormigueo en las manos y en el brazo. Esto originado por el pinzamiento de un nervio que se encuentra a nivel de la muñeca, problemas de equilibrio, trastornos visuales y otros tantos. La prevención general es elegir equipos menos vibrantes, instalar suspensiones en estos equipos en caso de que pues no haya esta posibilidad, que haya una rotación de los trabajadores, es decir, que se estén turnando para realizar esta actividad y no se genere una frecuencia a la misma vibración, y que hago bien pueda reducir evidentemente la duración de la exposición y que se genere un mantenimiento preventivo y correctivo inmediato de los equipos. Para el control de la vibración en la fuente hay que evitar la generación de vibraciones ocasionadas por el desgaste de las superficies, holguras, rodamientos desgastados, averiados, desbalanceo dinámico de las piezas. Bueno, en realidad todo esto requiere sí o sí de un mantenimiento. 2, pues que haya un diseño ergonómico de las herramientas, las cuales desafortunadamente no siempre están diseñadas para un mismo contexto. Esto, por ejemplo, dependiendo de la altura de algunas máquinas, están diseñadas para una estatura promedio mayor a las que se encuentran, por ejemplo, aquí en México. Adquirir herramientas, equipo de vibración reducida. Actualmente la tecnología ha permitido
permitido generar mecanismos que amortigüen las vibraciones dentro de estos equipos. Por lo tanto, pues, eso requiere de que se invierta en este tipo de equipos para disminuir esas vibraciones. Mandos o controles a distancia del control remoto. Y bueno, todo esto pues básicamente depende del mantenimiento, compra y tipo de maquinaria que se debe utilizar o que se tiene que utilizar. Dentro de esta misma prevención y control de vibración en el medio es que se puede atenuar la transmisión de la vibración y a las personas interponiendo materiales aislantes o absorbentes de la vibración, instalación de plataformas o sillas, estructuras independientes o discontinuas, instalación de columpios, tapetes, plataformas, amortiguadores y vaya, todo esto va en función de la infraestructura, del mantenimiento y de los equipos que se adquieren en las áreas donde, en las industrias o medios laborales donde son utilizados. Y bien, la radiación finalmente, bueno, la característica de la radiación que más dificulta su comprensión es que a esta pues, tiende a ser invisible. Las radiaciones tienen su origen en la propia naturaleza que nos rodea. Por ejemplo, la radiación cósmica procede del Sol y del resto del universo. Sin embargo, hay otro tipo de radiaciones que son consecuencia de materiales radiactivos que existen en el suelo, en el agua, en los alimentos, incluso nosotros mismos somos algo radioactivos. Entonces, la vida entera se ha desarrollado en un entorno cruzado por radiaciones y que estas también, a partir de las revoluciones industriales y de todos los avances que se han hecho dentro de la misma ciencia, para la utilización de ciertos aparatos que por un lado permiten la detección oportuna de alguna enfermedad, a su vez pues también transmiten este tipo de radiaciones. Entonces la radiación puede definirse como una energía en tránsito que va a ir de un lugar a otro. Y por lo mismo se le puede considerar como una energía que se propaga en forma de onda a través del espacio. Estas pueden ser ondulatoria o partículas. De modo que la radiación va a ser la emisión y propagación de energía a través del vacío o de un medio. Según su naturaleza, se pueden clasificar en radiaciones electromagnéticas, que esta va a ser la propagación ondulatoria de energía eléctrica y magnética, cuyas intensidades varían en planos perpendiculares. Pueden ser radiaciones ionizantes como los rayos gamma, los rayos X, o las radiaciones ópticas como las radiaciones ultravioleta, la radiación visible, violeta, azul, verde, amarilla, y radiofrecuencias de radar o, por ejemplo, de los microondas. Las radiaciones corpusculares, que son debidas a la propagación de partículas subatómicas, núcleos de helio, electrones, protones, neutrones, estos habitualmente dotados de gran velocidad, aunque siempre inferior al de las radiaciones de tipo electromagnéticas. Las corpusculares son radiaciones alfa, beta, neutrónicas, cósmicas. Por su efecto biológico se pueden clasificar en radiaciones ionizantes o de alta energía, que a su vez pueden ser corpusculares, que van a estar constituidas por como ya lo vimos, partículas subatómicas, y las electromagnéticas como los rayos gamma X. ¿Qué pasa con estas radiaciones? Al incidir sobre los tejidos pierden parte de la energía, separando electrones de los átomos sobre los que inciden y transformándose en iones. Están las radiaciones no ionizantes o de baja energía, y estas no son capaces de ionizar los átomos, por lo que el efecto que genere biológico va a ser mucho menor. Y en ese sentido, pues el efecto que va a generar es más bien de tipo térmico, mecánico o fotoquímico en los mismos tejidos.
Las radiaciones ionizantes son de tipo electromagnético y engloban radiaciones ópticas ultravioleta, visible, infrarroja y los campos electromagnéticos, por ejemplo, cuando utilizamos el microondas o radiofrecuencias. La radiación consiste en esa propagación de energía. Ya vimos que puede ser a través de estas ondas electromagnéticas o a partir de partículas, a través de un vacío o de un medio material. Estas ya vimos que pueden ser no ionizantes o ionizantes. Las no ionizantes producen enrojecimiento en la piel, quemaduras, lesiones oculares, y, por ejemplo, se encuentran en actividades como operaciones de soldeo, cercanas a fuentes de calor, o bien trabajos a la intemperie. Las ionizantes son radiaciones con energía suficiente para ionizar la materia, extrayendo los electrones de sus estados ligados al átomo, y pueden estas pues como tal ya generar alteraciones un poco más severas, incluso dentro del material genético. Estas se encuentran regularmente en actividades nucleares o centros sanitarios. Y aquí, por ejemplo, vemos la emisión de radiaciones ionizantes, rayos gamma, rayos X, cuando toman alguna radiografía, donde vemos que evidentemente hay el espectro electromagnético genera una alta frecuencia. Las radiaciones no ionizantes, los rayos ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo para el uso de algunos calentadores, microondas, las radiotransmisiones para teléfonos móviles, generan un espectro electromagnético de baja frecuencia. Entonces, la radiación ionizante se genera a partir de una longitud de onda corta, a diferencia de la radiación no ionizante que es a través de una longitud de onda más larga. Esta, como ya vimos, bajo un espectro electromagnético de baja frecuencia, 1 kilohertz, de 1 megahertz, 1 gigahertz, 1 terahertz. Y aquí vemos, por ejemplo, el tipo de aparatos que generan este tipo de radiaciones. La radio para el AM, FM y TV se encuentran en una baja frecuencia, y así vamos viendo, por ejemplo, la utilización del teléfono móvil, el microondas, los rayos UV, la exposición a rayos gamma, rayos cósmicos y demás. Aquí vemos como tal que las ondas de radio son más largas, y aquí vemos cómo la longitud de onda se va acortando cada vez más a altas frecuencias. Entonces, los efectos de las radiaciones van a variar del tipo de radiación. Van a tener, evidentemente, este tipo de radiación unas características particulares que va a generar efectos tanto a nivel molecular como a nivel biológico, y para ello hay normas de protección. Por ejemplo, los rayos ultravioleta, que es un tipo de radiación electromagnética con una longitud de onda entre los 2000 y los 400 nanómetros. Esta es nociva para la salud. Veíamos que hay un momento en que debemos evitar el contacto directo con el sol. A nivel molecular, los efectos que va a generar es que al dispararse la energía de la radiación UV a las células, va a producir un efecto fotoquímico por la excitación de determinadas biomoléculas, fundamentalmente los ácidos nucleicos, provocando así reacciones de unión entre enlaces covalentes entre estos y las proteínas circundantes. Esto da lugar a mutaciones puntuales e incluso a la muerte celular.
A nivel biológico, los efectos que puede generar son menos penetrantes que las radiaciones X, por lo que sus efectos se limitan, por ejemplo, a niveles más superficiales como la epidermis y del ojo, la conjuntiva. Entonces provocan eritema en la piel, conjuntivitis, que son inmediatos, pero si no se tratan o no se da el cuidado pertinente, se pueden agravar, llevando así a que se genere quemaduras graves en los tejidos mencionados. Entonces, para esto incluso ya es una recomendación del diario que se utilice una pantalla facial de protección 50, 100, guantes de protección, látex de nitrilo, etcétera, cremas fotoprotectoras y en especial para personas con pigmentación deficiente, que se utilicen gafas. Y bueno, entre otras más. También sé el tipo de radiación por láser, por campos magnéticos y microondas, por tipo de radiación a través de la electricidad. Y bueno, dependiendo de la intensidad que vemos de este lado, con base a los efectos de corriente eléctrica que van directo al organismo humano, vemos que el efecto mínimo no hay percepción, solamente hay probablemente pequeño cosquilleo. Y hay cuando este aumenta, ya empieza a haber una ligera percepción del shock. Aquí la mayoría de las personas se retiran inmediatamente. En ocasiones este movimiento involuntario puede causar accidentes. Como va en aumento y la exposición de hombres y mujeres varía, y entonces vamos a ver que puede haber ya dolor extremo, disnea, contracciones musculares violentas. Ya en este sentido la persona no puede retirarse del sitio excepto por contracciones involuntarias. Aquí ya evidentemente hay un peligro inminente de muerte. Y mientras más hay contacto con base a la intensidad, hay ya incluso hasta una parada cardíaca, quemaduras severas. Y aquí desafortunadamente la muerte ya es muy probable. Otro tipo de radiación puede ser el ultrasonido, las fuentes de calor, por ejemplo, con el uso de placas calefactoras, baños, hornos, autoclaves, mecheros, microondas. Y las medidas preventivas ante los efectos de la radiación incluyen, incluso para radiaciones que son manipuladas deliberadamente, como las fuentes naturales que hay de radiación, así como la exposición a las demás. Ajá, y aquí lo que se pretende es que la exposición sea lo menos posible. Entonces, uno, pues evidentemente que genera una limitación del tiempo de exposición, que haya mayor distancia, la utilización de blindajes, por ejemplo, cuando se realizan tomas de rayos X en quirófano, el uso de mandil, guantes, careta y demás, o bien que definitivamente se abandone el lugar donde se va a realizar los rayos X, utilizando el equipo de seguridad. Dentro de las empresas o las industrias se tienen que establecer normas y medidas preventivas que busquen cuidar la protección de los colaboradores, donde se realice o se lleve a cabo una capacitación constante, que se haga una delimitación de las zonas que estén perfectamente señalizadas. Llevar a cabo controles dosimétricos hacia los propios trabajadores y llevar una constante vigilancia sanitaria. Bien, entonces con esto damos por terminado los factores
físicos que pueden alterar la salud.